Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 22, verso 34 dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta hora nos has reunido en uno para ministrarnos tu buena palabra, por medio de tu palabra, despertando en nosotros un limpio entendimiento y avivando también la llama de la fe y de la esperanza en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Confiados de que eres poderoso para hacer todas las cosas aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Señor, en la exposición de tu palabra, Señor, sea la iluminación por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que seamos, Señor, en esta mañana edificados conforme al poder de tu Espíritu, Señor. Y también, Señor, de esta manera también podamos participar, Señor, activamente y disfrutando, Señor, de lo cuanto tú has preparado para nosotros. Confiado de que tú lo haces, te damos gracias por Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bien, nosotros sabemos que los mandamientos expresados en ordenanza no fueron dados para que el hombre los cumpliera, ¿no? Dios dio 10 mandamientos y en un total de 613 artículos, en donde el hombre debía cumplir, debía obedecer, debía de guardar, debía de tener vigilancia sobre ello, para vivir por la justicia que es por medio de la ley. Y esto no le fue dado a todos los hombres, sino que le fue dado solamente a la nación de Israel. Y nosotros estamos hablando dentro del contexto de un pueblo que vivía bajo estos mandamientos. Nosotros, al mirarnos a nosotros mismos, ¿qué podemos pensar acerca de nosotros? ¿Qué pensamiento podemos formarnos? Que estábamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin una ciudadanía, sin un pacto de promesa. Estábamos en este mundo sin nada. Amén. Habíamos nacido, habíamos venido a este mundo, pero no teníamos nada. Amén. Estábamos sin Dios, sin fe, sin una ciudadanía, sin un pacto, sin promesa, sin nada. Pero fuimos enriquecidos por medio de Jesucristo. ¿Comprende esto? Comprende que estábamos sin nada, pero al venir el Evangelio a nuestras vidas, al llegar la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, nosotros creímos
recibimos a Jesucristo y por creer y recibirle al Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Fuimos hechos, como dice Pedro, fuimos hechos hijos de Dios, amén. Fuimos hechos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, amén. O sea, todo lo que nosotros no teníamos en el mundo, ni por herencia, ni por promesa, lo alcanzamos con el solo hecho de creer a la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no solamente fuimos rescatados de una vana manera de vivir, o sea, una vida sin provecho, no solamente fuimos rescatados de la condenación eterna, sino que fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo y fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual. Y la pregunta que debiéramos hacernos, ¿éramos merecedores de ello? ¿Lo alcanzamos por mérito? ¿Lo alcanzamos por obra que nosotros hubiéramos hecho? No, no éramos ni merecedores, no teníamos mérito alguno, no teníamos ninguna obra por la cual debíamos nosotros ser recompensados con tan grande bendición, pero Dios mostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por eso es que nosotros somos deudores al Evangelio, somos deudores a esta gracia, somos deudores. Al ser deudores, lo que nosotros hemos recibido es bueno que lo compartamos con otros. Entonces, dentro del contexto de la nación de Israel y aquellos que vivían en la observancia de los mandamientos, de las ordenanzas que estaban expresadas en la ley, la pregunta que le hacen al Señor, ¿cuál es el primero, es el más grande mandamiento? ¿Por qué? Porque había muchos. Entonces Jesús responde y dice, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando nosotros vamos al ministerio del Señor Jesucristo, y ahí es donde quiero llevarle, vamos a ver que el Señor Jesucristo cumplió con todo esto. Amén. Así que me gustaría que en esta oportunidad podamos abrir nuevamente nuestras Biblias, pero en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo ora, o sea, la oración que el Señor hace, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a poder ver cómo aquello que el Señor expresa como el primer mandamiento más importante, el Señor lo cumple. Porque, ¿qué es amar a Dios? Veneración, representa adoración. Dar el primer y más importante lugar en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. Esa palabra glorificar significa dar una buena opinión de Dios. Él dio una buena opinión de Dios. Te he glorificado en la tierra, dice. El único, dice, la obra que me diste que hiciese. Amén. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo le glorificó el Señor? Haciéndose obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa? Que amó más a Dios que aún su propia vida. Él vino en un cuerpo semejante al nuestro. O sea que tenía hambre, tenía frío, se entristecía, se alegraba.
las mismas necesidades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la misma experiencia que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el Señor Jesucristo tenía. Cuando le insultaban, Él se veía ofendido. Cuando le menospreciaban, Él se veía despreciado. Cuando le pegaban, a Él le dolía. Pero ese era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Él iba siendo llevado conforme estaba escrito acerca de Él, que era necesario que el Cristo padeciese de entre los hombres, que muriese y al tercer día resucitase. ¿De qué manera le amó y le glorificó a Dios y adoró a Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Amándole más a Dios que a sí mismo. ¿Por qué? Porque amar no consiste en decir yo amo a Dios, sino en la negación de uno mismo. Hay mucha gente que hoy canta y dice amar a Dios, y aún en sus canciones manifiestan cuánto te amo Dios, pero tienen más alto peso, y tiene mucho más valor su opinión y sus pensamientos que lo que la Escritura revela. En el momento en que alguien no puede creer a la palabra de verdad, al Evangelio de la salvación, no puede creer que Jesucristo lavó perfectamente los pecados de la humanidad, en ese momento ese hombre se presenta delante de Dios afrentándolo, poniéndose de frente y diciendo: mi pensamiento, mi entendimiento es más que la revelación tuya de tu palabra. O sea que ni siquiera puede abandonar su propio pensamiento, sus propias ideas. Esa persona, por más que le diga, te amo Dios, en realidad no le ama a Dios. ¿Por qué? Porque tiene más alto concepto, su pensamiento, su idea, que la palabra de Dios. Entonces, no puede ni siquiera negarse a sí mismo. Cuando nosotros decimos o enseñamos que somos justos, santos y perfectos, no quiere decir que no vemos nuestra naturaleza ni conocemos nuestro propio yo. Yo cuando digo que soy santo, justo y perfecto, no estoy diciendo que no conozco mi naturaleza, que no conozco mi propio yo. ¿Quién le conoce más a usted que usted mismo? Le pregunto, ¿quién le conoce más a usted que usted mismo? ¿Hay alguien que le conozca más a usted que usted mismo? Dios, amén. Entendemos que sí. Pero después de Dios, el que más le conoce a usted mismo, ¿quién es? Usted mismo. ¿Quién conoce lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que significa esto? Que abandonamos nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo digo que soy santo, justo y perfecto, no estoy diciendo soy ignorante de mi naturaleza. No conozco mi propio yo. No. ¿Por qué? Porque sería una soncera decir, no, yo no me conozco a mí mismo, no sé lo que pienso, no sé lo que me sube al corazón, no conozco mis intenciones, puede ser que algunas me queden ocultas. ¿Por qué? Porque no soy tan profundo, ¿no? A veces en pensar, pero me conozco mis reacciones, me doy cuenta de mis reacciones. ¿Usted se da cuenta de sus reacciones? Me doy cuenta de mis reacciones, me conozco. Ahora, ¿por qué digo que soy santo, justo y perfecto? No por mi opinión, no por mi juicio, sino por el testimonio que da Dios. Entonces, Dios es veraz. Amén. Dios es veraz. Y si Dios que conoce, como decía el diácono Wilson, ¿quién me conoce más que yo? Dios. Y si Dios que me conoce más que yo me dice que soy santificado, que soy justificado, que soy perfecto, voy a ir en contra de Dios y decirle, no, tú no tienes razón.
porque yo tengo otra opinión. ¿No es eso ser soberbio? ¿No es eso afrentar al Espíritu de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amar a Dios significa la negación de uno mismo. Nadie puede decir que ama a Dios si no acepta primeramente que Dios le ha amado y que ha enviado a su Hijo a morir por él, y que ese hombre que vino en carne, en semejanza del cuerpo que el nuestro, pagó toda la deuda por el pecado de la humanidad y en su cuerpo de carne reconcilió consigo mismo a todos para con Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, verso 14? ¿Puede leerlo? Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El perdón de pecados. Vamos a leer versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Ahí está. ¿Ve lo que hizo la sangre derramada de Jesús? No me trajo a mí el perdón, mi arrepentimiento. No me trajo la limpieza de mis pecados, mi confesión. Lo que a mí me trajo, pues yo podría arrepentirme mucho, podría confesar cuán pecador soy, ¿no? Pero si Cristo no derrama su sangre, ¿podría ser limpio de pecado? No podría, ¿no es cierto? ¿Por qué soy limpio de pecado? Porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, arrepentimiento significa un cambio en el pensamiento, un cambio en la dirección, un volverse en sí mismo, abandonar la idea que yo tengo y tomar el pensamiento o tomar la declaración o tomar el testimonio que da Dios acerca de su Hijo, que su sangre fue suficiente para limpiar todos los pecados. Y el versículo 20 dice, esclareciendo un poco más, reconciliar consigo mismo mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo y a través de su sangre todas las cosas, haciendo la paz, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Nosotros dónde estamos? En la tierra. ¿Qué significa paz? Ausencia de enemistad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? En la renuncia de nosotros mismos. Jesucristo nos dio el modelo. En la tierra te he glorificado. La tarea que me mandaste, que me enviaste a hacer, la he acabado. ¿Cuál era la tarea para la que Dios lo había enviado? A morir en la cruz. A morir en la cruz lo envió. Y todavía no la había acabado, pero ¿qué sucedía? En su corazón ya tenía puesta la determinación. A partir de ahí, él endureció su rostro para ir hacia Jerusalén. Y aun cuando su discípulo, el apóstol Pedro, le dijo, no te acontezca tal cosa, lo miró fijo y le dijo, apártate de mí, Satanás, en ti no está el obedecer o el hacer la voluntad de Dios. Entonces, amar a Dios hoy en día es la renuncia de uno mismo. En la renuncia de uno mismo, tenemos que abandonar el pensamiento que tenemos acerca de nosotros. Si usted se conoce, bien hace en conocerse. Si usted sabe quién es, bien hace en saber quién es. Si puede reconocer sus reacciones, si puede reconocer todo lo que tiene que ver con su persona, con su identidad, bien hace en reconocer sus reacciones, su persona y su identidad.
pero sea Dios veraz en su vida. Si Dios da testimonio acerca de usted diciendo que es justo, que es santo y que es perfecto, permanezca siendo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso el apóstol Pablo dice, como engañadores, pero siendo veraces. ¿Me comprende? Como engañadores. ¿Por qué? Porque él iba y después de haber perseguido a la iglesia, de haber arrastrado a los cristianos, los concilios de los fariseos, tiene que ir y decir, soy justo, soy santo y soy perfecto. Entonces los que lo miraban como, ¿no eras vos el que nos perseguía? Y ahora dices que eres justo, que eres santo. Como engañadores, dice, pero siendo veraces. ¿Por qué? Porque en ningún momento él sostenía ser algo por sí mismo, sino por los méritos de Jesucristo. Ayer lo explicábamos. Si alguien tiene de qué jactarse, dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 4, yo mucho más, porque fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Israel, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de los cristianos, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimé por perdidas, las doy por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no quiero ser hallado por mi propia justicia, por la justicia que es por la ley, sino que quiero ser hallado por la justicia de Dios, la que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Tenía para jactarse, tenía gloria, le podían observar, le podían juzgar y era irreprensible, pero cuantas cosas para él eran ganancia las estimó por perdidas y las tuvo por basura, porque sabía que con su medida, con la medida de su justicia, nunca podía alcanzar la belleza moral de Dios, por lo cual estaba destituido de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos entregó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como esa es una obra que ya está completa, que ya fue acabada, que ya está consumada, es una justicia perfecta. La justicia de Dios es una justicia completa y es una justicia perfecta. De todo esto habla el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, toda persona que sostiene que el Evangelio no es eficaz, toda persona que sostiene que la sangre de Cristo es inmunda, toda persona que sostiene que el Hijo de Dios no cumplió con la obra, toda persona que sostiene esa idea es una persona soberbia, que cree saber más que Dios y que cree ser más veraz que Dios. Pero el testimonio que da Dios es otro. El testimonio que da Dios es otro. Entonces, ¿qué es amar a Dios? La renuncia de uno mismo. Yo no puedo tener la experiencia de adorar perfectamente a Dios mientras no renuncio a mi propia idea y a mi propio pensamiento. Por más que me conozca, por más que conozca mi identidad, por más que sepa cuáles son mis intenciones, por más que conozca lo que sube a mi corazón y lo que viene a mis pensamientos, voy a sostener que lo que Dios dice es firme. ¿Por qué? Porque un día todos vamos a ser juzgados y vamos a comparecer en el gran trono blanco, en el juicio de Dios, delante del Señor. Y con nuestras palabras, ¿vamos a vencer o vamos a dejarnos avergonzados? En el juicio de Dios no voy a poder ir y decirle, sí, porque yo predicaba, porque en tu nombre sanaba enfermos, porque echaba fuera demonios. No voy a poder ir y decir eso.
En el juicio de Dios voy a poder ir y decir, yo estoy aquí parado delante de tu presencia por los méritos y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al haber creído en mi único y suficiente Salvador, su justicia me cubrió y por su justicia yo fui declarado absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa, como si nunca hubiera cometido ningún delito. Con ese testimonio yo voy a salir venciendo. Y todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer. Lo que la ley escribe, lo escribe para los que están bajo la ley, a fin de que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que los que quieren justificarse por obra, tienen que cumplir con toda la ley. Y por obra ningún hombre se puede justificar. Por eso, aparte de la ley, fue manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Comprende la diferencia? ¿Qué es amar a Dios? La renuncia de uno mismo. El abandonar el pensamiento que uno tiene. Eso es amar a Dios. Jesús amó a Dios acabando la tarea para la cual Dios le había llamado. Yo no puedo ser sacrificado. El apóstol Pablo lo entendía, dice, aunque no puedo ser sacrificado, que sea derramado como libación sobre el sacrificio, como un perfume agradable sobre el sacrificio de Cristo. Estaba dispuesto a soportarlo todo por amor de los escogidos. Amén. Amar a Dios es la renuncia de uno mismo. Amar al prójimo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por la de su hermano. Yo no puedo amar a mi prójimo de la manera en que Cristo lo amó. Me refiero humanamente. Pero si Cristo trabaja por medio mío, lo que yo recibí, lo pueden recibir otros. ¿Vuelvo a explicarlo? Yo no puedo amar a mi prójimo como amó Cristo, porque tengo que dar mi vida por mi prójimo. Negarme a mí mismo y dar mi vida por mi prójimo. Yo no puedo amar a mi prójimo de esa manera. Pero si Cristo trabaja por medio mío, lo que yo recibí, lo puedo recibir a otros. Por eso dice, a nadie debáis nada, sino solamente el amor. ¿A qué amor se referiría? Sino al amor de Dios, que se manifestó en nuestras vidas al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, el ministerio de la iglesia, que es la segunda parte del gran mandamiento, el primer gran mandamiento es la negación. Nadie puede desarrollar la vida cristiana si no se niega a sí mismo. Todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Comprende? Si no puede negarse a sí mismo, no puede desarrollar la vida cristiana. Porque con su idea, con su pensamiento de lo que es, de lo que le parece, no va a ir hacia ningún lado. Va a estar como Israel dando vueltas en el desierto. Pero cuando nos empezamos a negar a nosotros mismos, cuando hacemos la renuncia de nosotros mismos, entonces Dios comienza a trabajar. Porque le quitamos el obstáculo, que es el yo. Yo creo, yo pienso, a mí me parece. Le quitamos el obstáculo. El yo quedó crucificado. Ya no vivo yo. Quedó crucificado en la renuncia. Y el ministerio, que es la segunda parte, ¿por qué? Porque amar al prójimo involucra el ministerio. Ministrar, dar, darse, entregarse. El ministerio es la segunda parte de este gran mandamiento. Y el ministerio es la iglesia tiene ministerio. Nosotros cuando explicamos la gran comisión, dijimos como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres, os rogamos que se reconcilien para con Dios. Somos embajadores
estando en el mundo, como si Dios rogase por medio nuestro. Eso es ministerio, que lo que recibimos por gracia, de gracia también lo demos. Y el ministerio lo tenemos todos. La iglesia es evangelista. Está claro, por supuesto, el don del evangelista, como el don del apóstol, como el don del profeta, como el don del pastor, como el don del maestro, para perfeccionarnos a nosotros, los santos, para la obra del ministerio. ¿Comprende? Efesios capítulo 4. El que descendió es el que ascendió, repartió dones a los hombres, estableciendo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarnos a los santos, para la obra del ministerio. El ministerio es la segunda parte. Veamos si Jesucristo cumplió con el ministerio. Versículo 6 del capítulo 17. Versículo 6 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué significa? He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyo eran, me los diste y han guardado tu palabra. Que aquellos a los cuales Dios los envió, lo envió el Señor Jesucristo, a ellos fue. Por eso cuando vino una mujer sirio-fenicia, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? No fui enviado sino a la casa de Israel. No es justo que yo le saque la comida a los hijos para darlo a los perros. Y la mujer respondió y dijo, aún los perros comen de las migajas de sus amos. ¿Quién le dio la fe a esa mujer? Dios. Revelándole la persona de Jesucristo. Por eso la Escritura dice, os llamaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Os llamaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no es pueblo? Nosotros, los gentiles, los que estábamos en este mundo y no teníamos nada. No teníamos un Dios, no teníamos una fe, no teníamos una ciudadanía, no teníamos un pacto, no teníamos una promesa, no teníamos herencia. Pero cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creímos, le aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Al creer en Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, lo que no buscábamos nos fue dado, nos fue entregado. Nosotros no buscábamos una justicia, pero nos fue otorgada. No buscábamos una herencia, pero fuimos enriquecidos. Y fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo en los lugares celestiales. No buscábamos una ciudadanía, estábamos conformes porque éramos uruguayos o argentinos o chilenos o brasileños. Estábamos conformes, no buscábamos una ciudadanía y menos del cielo. Pero nos fue dada. Dice, vuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. O sea, todo lo que no buscábamos, todo lo que no pensábamos que podríamos llegar a haber recibido, que ni siquiera sabíamos que existía, porque no sabíamos que existía, nos fue otorgado habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Entonces nadie puede amar al prójimo de la manera en que Cristo le amó, dando su vida. Pero si yo me niego a mí mismo, Cristo comienza a hacer su obra por medio mío, y lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Por eso es que cuando comienza a ministrar el Señor, las almas se salvan, las personas se sanan, son libertadas, sus hogares son restaurados,
vienen a una vida mejor, comienzan a experimentar lo que es la verdadera felicidad, comienzan a experimentar una paz perdurable, tienen riquezas en la tierra, tienen riquezas en los cielos y una esperanza de vida eterna. ¿Quién puede dar esas cosas? Pues uno va al médico y a Gata le dan una medicación. Los otros días aparecí con un dolor, ¿no? Y en algún momento tal vez tenga que ir al médico. Y tal vez me tenga que dar una medicación. Pero en mi oración le decía, Señor, tal vez tenga que ir al médico y tal vez tenga que darme una medicación. Pero yo creo a tu palabra, que por tu llaga ya he sido curado. Creo a tu palabra que tú tienes, Señor, el poder para hacerme sano de este dolor. Entonces, la medicina puede darnos tal vez una alternativa o una solución temporal, pero Dios puede hacer una obra completa. De un corazón enfermo hacer un corazón completamente sano. De un riñón enfermo hacer un riñón completamente sano. Dios puede hacer una obra completa. Y eso no lo puede hacer la medicina, la ciencia. ¿Y qué hablar en cuanto a las cosas que tienen que ver con las emociones, con el alma? ¿Qué cosas pueden traernos una felicidad plena? Hay momentos de felicidad en la tierra. Hay momentos de felicidad en las personas. Pero también hay momentos de tristeza. Pero algo que pueda hacerme plenamente feliz, que cuando yo pienso en ello, que cuando yo considero esto que me fue dado, puedo permanecer siempre gozoso, solamente Dios. Una paz perdurable. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la del mundo. Una paz perdurable, en decir, ya no hay enemistad para con Dios. No me estoy refiriendo para con el vecino con el que no me llevo bien. No me estoy refiriendo con la mujer despechada o con el hombre que abandonó el hogar. No me estoy refiriendo al problema de padres y a hijos, me refiero a para con Dios. Entrar en paz con Dios. Ser reconciliado para con Dios mediante el cuerpo de sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de carne haciendo la paz mediante su sangre. Porque eso es lo que dice Colosenses 1:20. Para con Dios. Que pueda decir, tengo paz. Y una paz permanente, porque la obra ya se consumó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, se dio por acabada, por completa, consumándose, dando testimonio Dios de ello. Porque la Escritura dice, 3 son los que testifican en la tierra y 3 son los que testifican en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son verdaderos porque son uno solo. Si creemos al testimonio de los hombres, mucho más alto es el testimonio de Dios. No vamos a creer al testimonio de Dios que da acerca de su Hijo, que lo envió a este mundo a morir por nosotros, para que con su sangre lavara todos los pecados. A reconciliarnos mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, haciendo la paz mediante su sangre. Entonces, no es paz con el vecino con el que no me llevo bien, ni con la mujer despechada, ni con el hombre que hizo abandono del hogar, ni con el problema con el hermano, ni con el hijo, ni con el padre. Es para con Dios. Porque yo puedo hacer la paz con mi vecino, pero no sé si él se va al cielo. Si no le predico el evangelio, tal vez ni se vaya al cielo. Y ni siquiera sé si puedo hacer salva a la mujer que está a mi lado. Como la mujer que está a mi lado no sabe si puede hacerme salvo a mí. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, ¿no es cierto? Es personal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Ministerio es que lo que hemos recibido, darlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es renunciar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que lo que recibiste por gracia, de gracia también darlo. Amén. Entonces la iglesia tiene 5 propósitos bien claros: adorarlo a Dios, cumplir con el ministerio para el cual fue llamado, el cual es evangelizar, reunir a la familia de Dios por medio del bautismo, como lo hemos enseñado, porque Jesús dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bautismo significa compañerismo, una novedad de vida. Comienza a integrar la familia de Dios. Por eso dice: ninguno que no ama a su hermano puede decir que ama a Dios a quien no ha visto. Al hermano o a la hermana le tenemos que amar sin condiciones. No le escogió usted, le escogió Dios. Puede que le guste, que no le guste, puede que vea que esté equivocado, que no esté equivocado, pero Dios le trajo, Dios lo insertó en el cuerpo, Dios lo hizo un miembro y nadie descuida su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, ¿no es cierto? Usted cuida de su cuerpo y lo sustenta, ¿no? Y en el cuerpo está formado por todos los miembros. Así también a la iglesia nosotros la tenemos que cuidar y sustentar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso la Escritura habla: todo lo que hagáis, hacerlo sin murmuraciones, como para el Señor. A nadie debáis nada, sino el amarnos los unos a los otros, así como Cristo os amó. De la manera en que fuisteis perdonados en Dios, así también perdonaos unos a otros. Toda la Escritura nos enseña para vivir la vida de felicidad, la vida plena, la vida cristiana. Pero vuelvo al primer y más grande mandamiento. Si no nos negamos nosotros mismos, no vamos a desarrollar nunca esta vida. Y todo comienza cuando yo dejo de sostener mi idea y mi pensamiento de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, para aceptar el testimonio tal cual me fue dado. Y si el testimonio que me fue dado acerca de su Hijo es que Dios lo envió a este mundo para salvar a los pecadores, de cual yo soy el primero, entonces quiere decir que si cumplió su obra, yo ya fui salvo. Yo ya fui salvo. Porque Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, del cual yo fui el primero. Entonces ya soy salvo. Amén. Hermanos amados, amados del Señor, cuántas cosas que podemos descubrir, cuántos tesoros que encierra la Biblia, la palabra de Dios, cuánta esperanza trae en nuestros corazones, de qué forma también nos nutre y nos fortalece la promesa de la palabra de Dios, la palabra del Señor, de qué forma nos va fortaleciendo para que nos vayamos extendiendo hacia adelante. Mi ruego, mi oración al Señor es que cada una de estas palabras las podamos digerir, las podamos meditar, las podamos aguardar en el buen depósito de nuestro corazón, para que podamos dar fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Amén. Vamos a estar de pie. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hemos estado hablando tu palabra por más de 40 minutos, Señor, trayendo la comprensión de lo que es el primer y más grande mandamiento, Señor, de lo que es el segundo, Señor, mandamiento, que es semejante al primero. Y hemos visto cómo todo esto se cumple en tu ministerio y en la medida en que nosotros, Señor, dejamos de existir por nosotros mismos y te recibimos a ti para que tú trabajes por medio nuestro,
esa obra se va desarrollando y extendiendo a través nuestro, por cuanto Señor nos ha llamado de tinieblas a tu luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Por lo que te damos gracias, querido Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,